Isabella retrocedió con lágrimas en los ojos, convencida de que amar a un hombre como Marco solo podía destruirla, pero entonces el CEO millonario tomó su mano y susurró 7 palabras que cambiarían sus vidas para siempre. Hola, almas hermosas, y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. Ahora sí, que comience la historia. Rose ****. La lluvia golpeaba las enormes ventanas del ático como si quisiera entrar a la fuerza. Marco de Luca permanecía inmóvil frente a la ciudad iluminada. Desde el piso 48, todo parecía pequeño, los autos, las personas, incluso los problemas. Pero no el vacío. Ese jamás se veía pequeño. El CEO más joven de toda la compañía de Luca International sostenía un vaso de whisky sin beberlo. Tenía la mandíbula tensa, la mirada fría y esa clase de silencio que solo poseen los hombres acostumbrados a perder demasiado. Detrás de él, una mujer acomodaba rápidamente su vestido negro. ¿Entonces me llamarás?, preguntó ella con una sonrisa forzada. Marco ni siquiera volteó. Mi asistente te enviará el auto. La sonrisa de la mujer murió lentamente. Claro, entiendo. No entendía. Nadie entendía cómo un hombre que podía tener a cualquier mujer jamás parecía enamorarse de ninguna. Cuando la puerta se cerró, el ático quedó en silencio otra vez. Marco cerró los ojos apenas un segundo. Y allí volvió ella. La última mujer que había amado. La última vez que creyó en promesas. La última vez que alguien le dijo, siempre voy a quedarme. Mentira. Desde entonces, Marco aprendió algo muy simple. El amor siempre encontraba la forma de abandonar primero. Su teléfono vibró sobre la mesa. Ignoró las primeras 3 llamadas. A la cuarta, respondió con fastidio. ¿Qué sucede? La voz de su hermana sonó al otro lado. Papá volvió a empeorar. Marco apretó el puente de su nariz. Estoy ocupado. Siempre estás ocupado. Silencio. Aquella frase golpeó más fuerte de lo que él admitiría jamás. Voy mañana, dijo finalmente. Tal vez mañana sea tarde. La llamada terminó. Marco dejó el teléfono lentamente y respiró hondo. Por un instante, el hombre más poderoso de la ciudad pareció simplemente cansado. Solo. Muy solo. Al otro lado de la ciudad, Isabella Morales intentaba no llorar mientras contaba monedas sobre la mesa de una pequeña cafetería. Nos faltan 200 euros, susurró su amiga Camila. Isabella tragó saliva. El dueño del local esperaba frente a ellas, golpeando el mostrador con los dedos. Les di suficiente tiempo. Por favor, señor Ramírez, solo necesitamos unos días más, pidió Isabella. Los bancos no esperan. Yo tampoco. La vergüenza ardió en su pecho. A sus 27 años, Isabella trabajaba doble turno, cuidaba a su madre enferma y aún así apenas lograba sobrevivir. Pero jamás pedía lástima. Nunca. Porque la lástima era peligrosa. Te hacía sentir pequeña. Y ella ya se sentía suficientemente rota. El hombre tomó las llaves del local. Mañana cierro el café si no tienen el dinero. Cuando salió, Camila dejó escapar un sollozo. ¿Y ahora qué hacemos? Isabella obligó a sus ojos a permanecer secos. Encontraré una solución. Aunque no tenía idea de cómo. Aquella noche, Isabella caminó bajo la lluvia sosteniendo un paraguas roto. Las luces de la ciudad brillaban borrosas frente a ella. El teléfono sonó. Mamá. Respondió inmediatamente. ¿Cómo te sientes? La voz débil de su madre apareció entre tosidos. ¿Ya cenaste, mi amor? Isabella cerró los ojos. Incluso enferma, su madre seguía preocupándose más por ella. Sí,
Mamá. Mentía. No había comido desde la mañana. No trabajes demasiado. Descansa. Sí, mañana voy a visitarte. Después de colgar, Isabella se quedó quieta bajo la lluvia. A veces estaba tan cansada, que deseaba desaparecer 5 minutos del mundo. Solo 5. Pero entonces recordaba algo que su madre le repetía desde niña. El corazón correcto llegará cuando menos lo esperes. Isabella sonrió con tristeza. Claro, seguro. Porque el amor no pagaba hospitales, ni alquiler, ni deudas. Un automóvil negro pasó demasiado rápido junto al charco de la calle. El agua explotó sobre Isabella de pies a cabeza. ¿En serio?, gritó empapada. El auto frenó abruptamente unos metros adelante. Las luces rojas brillaron bajo la lluvia. La puerta del conductor se abrió. Un hombre alto salió del vehículo. Traje oscuro. Rostro serio. Elegancia peligrosa. Marco. Él observó a la mujer empapada y suspiró apenas. Lo siento. Isabella soltó una risa incrédula. ¿Lo siento? ¿Eso arregla algo? Marco notó el cansancio en sus ojos antes que su belleza. Y eso fue extraño. Porque normalmente él veía belleza primero. Ella intentó seguir caminando, furiosa. Pero el tacón roto la hizo tropezar. Marco reaccionó rápido y sostuvo su brazo antes de que cayera. El contacto congeló el tiempo un segundo. Los ojos de Isabella se encontraron con los de él. Oscuros. Cansados. Vacíos. Pero debajo de todo eso, había dolor. El mismo dolor que ella conocía demasiado bien. Isabella retiró el brazo inmediatamente. No necesito ayuda. Marco metió una mano al bolsillo y sacó dinero. Para los zapatos. Ella miró los billetes. Después lo miró a él. Y algo dentro de Isabella se quebró. Porque no era la primera vez que alguien rico intentaba resolver su humillación con dinero. Entonces dio un paso atrás. Cardizazo. Marco frunció levemente el ceño. No estaba acostumbrado a que lo rechazaran. Solo intento. ¿Comprar el accidente? ¿Comprar mi dignidad? La lluvia caía entre ambos. Pesada. Fría. Silenciosa. Marco sostuvo su mirada. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien no parecía impresionado por su apellido, ni por su dinero. Curiosamente, eso hizo que quisiera seguir hablando con ella. No era mi intención ofenderte. Isabella respiró temblorosamente. Estaba agotada. Empapada. Humilada. Y aún así, aquel desconocido seguía mirándola como si intentara entender algo. Eso la incomodaba. Porque nadie intentaba entenderla jamás. Ella comenzó a alejarse lentamente. Pero Marco habló otra vez. Espera. Ella dudó. No debía hacerlo. No debía mirar atrás. Sin embargo, lo hizo. Y entonces ocurrió algo extraño. Marco dio un paso hacia ella bajo la lluvia y preguntó suavemente. ¿Por qué pareces tan triste? Incluso cuando intentas sonreír. Isabella dejó de respirar un segundo. Porque nadie, absolutamente nadie, le había preguntado eso antes. Y por primera vez en años, sintió miedo de que alguien pudiera ver realmente su corazón. ¿Crees que Isabella debería confiar en Marco, o alejarse antes de salir herida? Déjalo en los comentarios. La lluvia seguía cayendo entre ellos. Pesada. Constant. Como si el mundo entero hubiera decidido guardar silencio para escuchar aquella respuesta. Isabella apartó la mirada primero. Porque la pregunta de Marco había golpeado demasiado profundo. No sabe nada de mí, susurró ella. Marco sostuvo la puerta del auto abierta. Tal vez no. Pero conozco esa mirada. Ella soltó una risa amarga. ¿Así? ¿Y qué cree conocer exactamente? Él dudó apenas un instante. La clase de cansancio que no se arregla durmiendo. Aquellas palabras atravesaron a Isabella más de lo que quería admitir. Por un segundo sintió ganas de llorar. Y eso la enfureció. Porque llevaba años sobreviviendo sola. Años aprendiendo a tragarse el dolor antes de que alguien pudiera usarlo contra ella. Buenas noches, señor millonario, dijo con frialdad antes de darse la vuelta. Marco observó cómo caminaba bajo la tormenta con el paraguas roto y el tacón dañado. Y algo extraño ocurrió dentro de él. Culpa. No por el accidente. Por ella.
por la manera en que aquella mujer intentaba mantenerse fuerte incluso cuando parecía estar rompiéndose por dentro. Sin pensarlo demasiado, volvió al auto y avanzó lentamente junto a la acera. Sube. Te llevaré. No. Está lloviendo. Lo noté. Por primera vez en mucho tiempo, Marco estuvo a punto de sonreír. Ella tenía carácter. Mucho. Y eso le resultaba peligrosamente interesante. El vidrio del copiloto descendió lentamente. Solo déjame llevarte a casa. Isabella seguiu caminando. No subo a autos de desconocidos. Marco de Luca. Ella frenó. Claro que conocía ese nombre. Todo el mundo lo conocía. El CEO más poderoso del país. El hombre de negocios que aparecía en revistas. El multimillonario frío que jamás sonreía en fotografías. Isabella giró lentamente. ¿Tú eres Marco de Luca? Sí. Ella lo observó de arriba abajo. Y honestamente, parecía más cansado que poderoso. Eso la confundió. Entonces definitivamente no subiré. Marco arqueó una ceja. ¿Por qué? Los hombres ricos siempre creen que pueden arreglar todo con dinero. Aquello lo hizo quedarse callado. Porque ella tenía razón. Y porque, en el fondo, él llevaba años intentando hacer exactamente eso. Comprar silencio. Comprar distancia. Comprar control. Pero jamás había podido comprar paz. 10 minutos después, Isabella seguía caminando bajo la lluvia mientras temblaba de frío. Finalmente escuchó el motor detenerse otra vez detrás de ella. Eres la mujer más terca que he conocido. Ella giró molesta. ¿Y tú siempre persigues desconocidas bajo la lluvia? No. Entonces hoy tienes suerte. Estoy haciendo una excepción. Marco salió del auto nuevamente. Esta vez sin el abrigo. Se acercó despacio y colocó la chaqueta sobre los hombros de Isabella antes de que ella pudiera reaccionar. El calor del tejido la envolvió inmediatamente. Y también su perfume. Elegante. Suave. Peligrosamente reconfortante. Isabella intentó devolvérsela. No necesito. Lo sé. Él habló tan bajo que casi dolió. Pero igual tienes frío. Silencio. El ruido de la lluvia llenó el espacio entre ambos. Ella notó entonces algo extraño. Marco también estaba empapado. El hombre que seguramente jamás caminaba bajo tormenta seguía allí, solo para asegurarse de que una desconocida estuviera bien. ¿Por qué? No tenía sentido. ¿Por qué haces esto? Preguntó finalmente. Marco tardó en responder. Porque ni siquiera él sabía la verdad completa. Hasta que la vio sola bajo la lluvia, algo dentro suyo reconoció esa soledad. Y eso lo asustó. Porque pareces alguien que ha tenido que sobrevivir demasiado tiempo sola. Los ojos de Isabella se llenaron de lágrimas antes de que pudiera impedirlo. Rápidamente giró el rostro. No me mires así. ¿Así como? Como si pudieras entenderme. Marco la observó en silencio. Luego dijo algo que desarmó completamente sus defensas. Tal vez solo estoy cansado de fingir que yo también estoy bien. Aquello cambió algo. No afuera. Adentro. Porque por primera vez, Isabella dejó de ver al multimillonario. Y empezó a ver al hombre. Minutos después, ambos estaban dentro de una pequeña cafetería abierta toda la noche. El lugar olía a café viejo y pan recién horneado. Muy distinto al mundo perfecto de Marco. Pero curiosamente, más cálido. Isabella sostenía la taza entre las manos para calentarse. Marco la observaba desde el otro lado de la mesa. ¿Siempre desconfías así de todos? Ella bebió un poco antes de responder. Solo de quienes tienen demasiado poder. ¿Y qué tiene de malo el poder? Nada. El problema es lo que la gente hace con él. Marco bajó la mirada lentamente. Porque conocía muy bien esa respuesta. Había visto personas destruir familias enteras por negocios. Había perdido partes de sí mismo intentando convertirse en el hombre que todos esperaban. Y aún así, seguía sintiéndose insuficiente. La camarera dejó 2 porciones de pastel frente a ellos. Isabella miró confundida. Yo no pedí eso. Yo sí, dijo Marco. No puedo pagarlo. Él la observó unos segundos. No todo tiene que ser una deuda, Isabella. El hecho de escuchar su nombre en la voz de Marco hizo que algo temblara dentro de ella. Suave. Inesperado. Peligroso. ¿Cómo sabes mi nombre? Ella recordó demasiado tarde que la camarera lo había mencionado.
Marco bebió café lentamente. Bonito nombre. Isabella bajó la mirada inmediatamente. Porque nadie le decía cosas bonitas últimamente. Nadie. Las horas pasaron extrañamente rápidas. Hablaron poco. Pero el silencio entre ellos dejó de sentirse incómodo. Eso era lo más extraño. Con Marco, Isabella no sentía necesidad de fingir estar bien. Y Marco no recordaba la última vez que alguien lo había mirado sin esperar algo de él. Hasta que su teléfono vibró otra vez. El nombre de su padre apareció en pantalla. Marco endureció el rostro inmediatamente. Isabella lo notó. Puedes responder. No quiero. Tal vez sea importante. Marco soltó una risa vacía. Todo en mi familia es importante. Excepto cómo nos sentimos. Isabella sintió un pinchazo en el pecho al escuchar eso. Porque entendía demasiado bien esa clase de dolor silencioso. Finalmente, Marco respondió. ¿Qué pasa? La voz furiosa de su padre explotó desde el teléfono. Incluso Isabella alcanzó a escucharla. ¿Dónde demonios estás? Mañana tienes la cena con los inversionistas. Lo recuerdo. Entonces compórtate como un deluca por una vez. Marco apretó la mandíbula. Buenas noches, padre. Colgó inmediatamente. El silencio cayó otra vez. Pasado. Entonces Isabella habló con suavidad. No pareces feliz. Marco levantó la mirada lentamente. Y por primera vez en años, respondió con honestidad absoluta. No recuerdo la última vez que lo fui. Aquella confesión golpeó el corazón de Isabella. Porque debajo del traje caro, debajo del apellido, debajo del dinero, Marco parecía tan perdido como ella. Y eso era peligroso. Muy peligroso. Porque las personas rotas suelen reconocerse demasiado rápido entre sí. Una hora después, Marco estacionó frente al edificio humilde donde vivía Isabella. Él observó la fachada deteriorada. Ella notó su reacción. No hace falta decir nada. No iba a hacerlo. Isabella abrió la puerta del auto lentamente. Pero antes de bajar, Marco habló. ¿Voy a volver a verte? Ella lo miró sorprendida. Aquella pregunta sonó demasiado sincera. Demasiado humana. Y eso asustó a Isabella más que el dinero, el poder o el apellido. Porque una parte de ella ya quería decir que sí. Pero las personas como Marco no pertenecían al mundo de personas como ella. Eso siempre terminaba mal. Siempre. Entonces Isabella tomó aire y respondió suavemente. No creo que sea buena idea. Marco sintió algo extraño en el pecho. Decepción. Real. Inmediata. Ella comenzó a bajar del auto. Pero él habló una última vez. Con voz baja. Casi vulnerable. Aún así, me alegra haberte encontrado esta noche. Isabella sintió el corazón descontrolarse. Y eso fue exactamente lo que la aterrorizó. Porque por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba empezando a importarle demasiado rápido. Si estuvieras en el lugar de Isabella, volverías a ver a Marco o te alejarías antes de enamorarte. Esa noche, Isabella no durmió. Se quedó sentada junto a la ventana de su pequeño apartamento mientras observaba las luces lejanas de la ciudad. La chaqueta de Marco seguía sobre la silla. Todavía olía a él. Y eso era un problema. Un gran problema. Isabella cerró los ojos con fuerza. No seas estúpida. Se conocían desde hacía apenas unas horas. Unas horas. Pero había algo en la mirada de Marco que seguía persiguiéndola. Aquella tristeza silenciosa. Aquella forma de observarla como si realmente pudiera verla. Y eso era peligroso. Porque Isabella llevaba años construyendo muros dentro de sí misma. Muros necesarios. Muros que la mantenían viva. Enamorarse de un hombre como Marco sería como saltar al océano sin saber nadar. Hermoso, pero mortal. A la mañana siguiente, Marco llegó a Deluca International más irritable de lo normal. Todo el edificio se paralizó apenas él cruzó las puertas principales. Los empleados lo saludaban nerviosamente mientras avanzaba hacia el ascensor privado. Perfecto. Ordenado. Controlado. Exactamente el mundo que odiaba. Su asistente, Daniel, caminó rápidamente detrás de él. La junta empezó hace 15 minutos. Entonces ya me escucharon llegar. Daniel dudó antes de hablar otra vez. Tu padre está furioso. Marco soltó una risa seca. ¡Qué sorpresa! Las puertas del ascensor se cerraron.
Pero por primera vez en mucho tiempo, Marco no estaba pensando en negocios. Estaba pensando en una mujer empapada bajo la lluvia. En Isabella. Y eso lo irritaba profundamente. Porque ella había entrado en su cabeza demasiado rápido. La reunión era un desastre. Hombres con trajes caros discutían millones como si hablaran del clima. Marco observaba los documentos frente a él sin prestar atención. Entonces su padre golpeó la mesa. Marco. Todos quedaron en silencio. El CEO mayor de los de Luca tenía el mismo rostro frío que su hijo, pero sin la capacidad de sentir culpa. ¿Piensas prestar atención? Marco levantó la mirada lentamente. Estoy escuchando. No parece. El ambiente se tensó inmediatamente. Uno de los inversionistas intentó intervenir. Quizá deberíamos. No, interrumpió el padre de Marco. Mi hijo necesita recordar que esta empresa no se construyó con emociones. Aquella palabra quedó suspendida en el aire. Emociones. Marco tragó lentamente. Porque toda su vida había escuchado lo mismo. No sientas demasiado. No ames demasiado. No confíes demasiado. Y tal vez por eso había terminado convirtiéndose en un hombre incapaz de ser feliz. El teléfono vibró discretamente bajo la mesa. Marco miró la pantalla. Un mensaje desconocido. Gracias por la chaqueta. Isabella. El corazón le dio un golpe inesperado. Ridículo. Completamente ridículo. Y aún así, no pudo evitar releer el mensaje 3 veces. Su padre siguió hablando. Pero Marco ya no escuchaba nada. Mientras tanto, Isabella trabajaba en la cafetería intentando concentrarse. Pero todo le recordaba a él. El sonido de una taza. El olor del café. La lluvia contra las ventanas. Incluso el silencio. Camila la observó sospechosamente. ¿Quién era el hombre del auto anoche? Isabella casi dejó caer los platos. ¿Qué hombre? El increíblemente atractivo hombre millonario que te dejó aquí. No era nada. Camila soltó una carcajada. Claro. Y yo soy reina de Inglaterra. Isabella suspiró frustrada. Solo me ayudó porque llovía. Ajá. Y probablemente ya me olvidó. Pero incluso mientras decía eso, una pequeña parte de ella esperaba que no fuera cierto. Camila se acercó más. ¿Te gusta? Isabella abrió la boca para negarlo inmediatamente. Pero no pudo. Porque lo que sentía no era exactamente gusto. Era algo peor. Curiosidad emocional. La sensación de haber encontrado a alguien igual de roto que ella. Y eso creaba conexiones peligrosas. No puedo involucrarme con alguien como él, susurró finalmente. ¿Por qué? Porque los hombres ricos siempre terminan destruyendo a mujeres como yo. Camila notó el dolor escondido detrás de aquellas palabras. No todos son iguales, Isabella. Ella sonrió tristemente. Eso pensé una vez. Esa misma noche, Marco permanecía solo en su oficina mirando el teléfono. El mensaje de Isabella seguía abierto. Daniel apareció en la puerta. Tu cena con Valentina empieza en 20 minutos. Marco ni siquiera reaccionó. Valentina. Hermosa. Elegante. Perfecta para la prensa. Y completamente incapaz de hacerlo sentir algo real. Cancelala. Daniel parpadeó sorprendido. ¿Otra vez? Marco dejó el teléfono sobre el escritorio. No estoy de humor. Daniel dudó un momento antes de preguntar. ¿Tiene algo que ver con la mujer de anoche? Marco levantó la mirada lentamente. ¿Cómo sabes eso? Porque llevas todo el día mirando el teléfono como un adolescente enamorado. Marco soltó una risa incrédula. No estoy enamorado. Entonces estás en problemas. Aquella frase quedó flotando en el aire. Porque Daniel conocía a Marco desde hacía años. Y jamás lo había visto interesado en alguien de esa manera. Marco volvió a mirar el mensaje. Gracias por la chaqueta. Tan simple. Tan inocente. Y aún así, había calidez en esas palabras. Una calidez que él no sentía desde hacía demasiado tiempo. Finalmente escribió. No tienes que devolverla. Vio el mensaje enviado. Luego inmediatamente se arrepintió. ¿Qué estaba haciendo? Él no perseguía mujeres. Mucho menos desconocidas. Pero Isabella despertaba algo incómodo dentro suyo. Esperanza. Y Marco había aprendido hacía mucho tiempo que la esperanza era peligrosa. Isabella leyó el mensaje mientras cerraba la cafetería.
Su corazón reaccionó antes que su razón. Eso la molestó. Mucho. Camila sonrió apenas vio su cara. Es él, ¿verdad? Isabella guardó el teléfono rápidamente. No. Isabella. No quiero hablar de eso. Porque si hablaba de Marco, tendría que admitir que llevaba todo el día pensando en él. Y eso era exactamente lo que no debía pasar. Sin embargo, terminó respondiendo igual. Entonces gracias, por anoche. Marco leyó el mensaje sentado solo en su enorme oficina vacía. Y por primera vez en semanas, sonrió apenas. Pequeño. Casi invisible. Pero real. Los días siguientes se convirtieron en una extraña batalla silenciosa. Ambos intentaban resistirse. Ambos fallaban. Marco encontraba excusas absurdas para escribirle. ¿Tuviste un buen día? ¿Comiste algo? ¿Tu madre está mejor? Preguntas simples. Pero nadie le hacía preguntas simples a Isabella. Normalmente las personas solo le pedían cosas. Y poco a poco, ella empezó a esperar aquellos mensajes. Eso la aterrorizaba, porque estaba empezando a depender emocionalmente de alguien que pertenecía a un mundo imposible. Una noche, mientras hablaban por teléfono, Isabella escuchó música elegante de fondo. ¿Dónde estás? Marco aflojó la corbata con cansancio. En una gala aburrida. Entonces, ¿por qué me llamas? Él observó el salón lleno de personas falsas. Mujeres riendo demasiado fuerte. Hombres fingiendo poder. Sonrisas vacías. Luego respondió honestamente. Porque hablar contigo se siente más real que todo esto. El corazón de Isabella se apretó. Silencio. Peligroso silencio. Ella debía alejarse. Debía hacerlo ahora. Antes de enamorarse de verdad. Marco. ¿Sí? Ella cerró los ojos antes de decirlo. Esto tiene que parar. Al otro lado de la línea, él permaneció inmóvil. ¿Por qué? Porque no somos iguales. Aquellas palabras golpearon fuerte. Muy fuerte. Marco se apartó del salón lentamente. ¿Eso importa tanto? Sí. A mí no me importa cuánto dinero tienes. Isabella soltó una risa triste. Porque tú eres quien tiene todo el dinero. Él no respondió. Porque no sabía cómo explicarle que el dinero jamás había llenado el vacío dentro suyo. Nunca. No quiero terminar herida, susurró Isabella. Aquella confesión rompió algo en él. Porque comprendió entonces que ella también estaba luchando contra sus propios sentimientos. Y eso hizo que deseara verla aún más. Isabella. Buenas noches, Marco. La llamada terminó. Marco bajó lentamente el teléfono. Y por primera vez en años, el rechazo de alguien realmente le dolió. Esa misma noche, Isabella lloró sola en silencio. No porque Marco hubiera hecho algo malo, sino porque por primera vez en mucho tiempo, quería arriesgar el corazón otra vez. Y eso era mucho más aterrador. Mientras tanto, Marco permanecía de pie frente a las enormes ventanas de su ático. La ciudad brillaba abajo, pero todo se sentía vacío otra vez. Entonces recordó la forma en que Isabella lo había mirado bajo la lluvia. Como si pudiera ver al hombre detrás del apellido. Y comprendió algo peligroso. Ya no quería volver a sentirse solo. ¿Crees que Isabella está haciendo lo correcto al alejarse, o ambos ya están enamorándose sin admitirlo? Isabella intentó desaparecer de la vida de Marco durante una semana completa. No respondió mensajes. No devolvió llamadas. No quiso pensar en él. Pero el problema de huir de alguien que ya vive dentro de tu cabeza, es que no importa cuánto corras. Nunca logras ir lo suficientemente lejos. Aquella mañana, Isabella llegó temprano al hospital para visitar a su madre. El pasillo olía a desinfectante y café frío. Las luces blancas hacían que todo pareciera más triste. Su madre dormía conectada a máquinas silenciosas. Isabella tomó suavemente su mano. Voy a arreglar todo. Mamá, lo prometo. Pero incluso ella sabía que aquella promesa empezaba a romperse. Las cuentas médicas seguían aumentando. La cafetería estaba a punto de cerrar. Y el cansancio comenzaba a devorarla lentamente. Entonces su teléfono vibró. Número desconocido. ¿Sí? ¿Señorita Morales? Sí. Llamamos del banco. Su solicitud de extensión fue rechazada. El corazón de Isabella cayó al vacío. Por favor, solo necesito más tiempo. Lo sentimos. La llamada terminó.
Y por un instante, Isabella simplemente dejó de respirar, porque ya no sabía qué más podía hacer. A varios kilómetros de allí, Marco acababa de terminar otra discusión con su padre. «Necesitas casarte». Marco levantó la mirada lentamente. «¿Perdón? La prensa está hablando demasiado de tu vida personal. Necesitamos estabilidad para los inversionistas». Marco soltó una risa vacía. ¿Estabilidad? ¿Eso significa encontrar una mujer adecuada para las fotografías? ¿Significa dejar de actuar como un adolescente emocionalmente perdido? Aquella frase golpeó fuerte. Porque era cierta. Marco estaba perdido. Y lo peor era que últimamente solo se sentía vivo cuando hablaba con Isabella. «No voy a casarme por negocios». Su padre se acercó lentamente. «Entonces compórtate como un deluca y deja de distraerte con mujeres que no pertenecen a nuestro mundo». Marco endureció la mandíbula inmediatamente. «No hables de ella». El hombre sonrió apenas. «Entonces si existe alguien». Silencio. Peligroso silencio. «Eso no es asunto tuyo. Todo lo tuyo es asunto mío». Marco sintió el viejo enojo subir por su pecho. El mismo que llevaba cargando desde niño. Toda su vida había sido controlada. Decidida. Planeada. Incluso su felicidad parecía pertenecerle a alguien más. Y por primera vez, quería rebelarse. Esa tarde, Isabella salió del hospital completamente agotada. La lluvia amenazaba otra vez. Siempre la lluvia. Mientras caminaba distraída revisando facturas médicas, alguien chocó contra ella accidentalmente. Los papeles cayeron al suelo. «Lo siento muchísimo», dijo una voz masculina. Isabella se arrodilló rápidamente para recogerlos. Pero el hombre que la ayudaba se quedó inmóvil apenas leyó uno de los documentos. «Pago urgente, tratamiento oncológico». Él levantó la mirada lentamente. «Marco». El corazón de Isabella se detuvo. «¿Qué haces aquí?» Marco tampoco parecía preparado para verla. Llevaba horas en el hospital visitando a su padre, quien había sufrido otra crisis cardíaca. Y ahora ella estaba frente a él otra vez. Como si el destino se negara a dejarlos escapar. «Mi padre está internado aquí». Isabella tragó saliva. «Mi madre también». Por un instante, ambos olvidaron discutir. Porque el dolor reconoció al dolor otra vez. Marco tomó uno de los documentos antes de que ella pudiera esconderlo. Y entendió inmediatamente la gravedad de la situación. Facturas enormes. Tratamientos atrasados. Avisos urgentes. Isabella intentó arrebatárselos. «No los mires». Pero él ya había visto suficiente. «¿Por qué no me dijiste nada?» Ella sintió vergüenza arderle por dentro. Odiaba eso. Odiaba que él viera cuán rota estaba su vida. «Porque no es tu problema». Ahora mismo parece que sí lo es. «No necesito tu dinero, Marco». Él exhaló lentamente. «¿Por qué cada vez que intento ayudarte levantas una pared?» Los ojos de Isabella brillaron de dolor contenido. «Porque las personas como yo no sobreviven enamorándose de hombres como tú». Aquella confesión escapó antes de que pudiera detenerla. Ambos quedaron en silencio inmediatamente. El mundo pareció detenerse alrededor de ellos. Marco la miró fijamente. «¿Eso es lo que te preocupa?» Ella apartó la mirada. Demasiado tarde. Él ya había escuchado la verdad escondida detrás de su miedo. Minutos después, estaban sentados juntos en la cafetería del hospital. Otra vez café. Otra vez silencio. Otra vez ellos intentando resistirse. Pero esta vez era distinto. Más íntimo. Más peligroso. Marco observó discretamente el temblor en las manos de Isabella mientras sostenía la taza. «No estás durmiendo». Ella soltó una pequeña risa cansada. «Muy observador. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndote cargo de todo sola?» Isabella tardó en responder. «Desde siempre, supongo». Marco sintió algo romperse dentro de él al escuchar aquello. Porque entendía perfectamente lo que era crecer demasiado rápido. Debió ser difícil. Ella sonrió con tristeza. «Te acostumbras. No deberías tener que acostumbrarte a sufrir». Aquella frase casi la destruyó. Porque nadie decía cosas así. Nadie. Las personas normalmente admiraban su fortaleza, pero jamás se preguntaban cuánto le dolía cargarla. Marco la observaba como si quisiera quitarle aunque fuera un poco del peso. Y eso la asustaba más que cualquier otra cosa.
porque comenzaba a sentirse segura junto a él. Y la seguridad crea apego. Horas después, el médico de Isabella salió de la habitación de su madre. Su expresión no era buena. Necesitamos empezar el nuevo tratamiento cuanto antes. Isabella sintió el pánico subir inmediatamente. ¿Cuánto cuesta? El doctor dudó. Y esa duda dijo suficiente. Marco observó el rostro de Isabella romperse lentamente. Ella intentó mantenerse firme. Intentó respirar normal. Intentó no llorar. Pero apenas el médico se alejó, toda su fuerza empezó a derrumbarse. Marco reaccionó antes de pensarlo demasiado. Tomó suavemente su mano. «Hey, Moraine». Isabella negó con la cabeza. «No puedo perderla». La voz se le quebró completamente. Y aquella vulnerabilidad golpeó a Marco directo al corazón. Porque era la primera vez que la veía dejar caer la máscara. Él acercó lentamente una mano a su rostro. «No estás sola». Aquellas palabras hicieron que Isabella finalmente llorara. No fuerte. No dramaticamente. Solo lágrimas silenciosas de alguien que llevaba demasiado tiempo resistiendo. Marco la abrazó instintivamente. Y ella, por primera vez en años, se permitió apoyarse en alguien. El mundo desapareció alrededor de ambos. El hospital. La lluvia. El ruido. Todo. Solo quedaron dos personas rotas sosteniéndose mutuamente en silencio. Más tarde, Isabella se quedó dormida en la sala de espera. Agotada. Marco la observaba desde la silla de enfrente. La forma en que abrazaba su bolso incluso dormida. Como si el mundo pudiera quitárselo todo en cualquier momento. Eso le dolió más de lo esperado. Entonces ocurrió algo extraño. Marco se dio cuenta de que no quería salvarla con dinero. Quería salvarla emocionalmente. Quería ser alguien en quien ella pudiera descansar. Y aquello lo aterrorizó. Porque amar a alguien significa darle el poder de destruirte. Él ya había vivido eso una vez. No quería repetirlo. Pero cuando Isabella despertó lentamente y sus ojos cansados encontraron los suyos, Marco entendió que ya era demasiado tarde. Antes de irse, Isabella habló suavemente. «Gracias, por quedarte». Marco se acercó despacio. «No tienes que agradecerme eso». Ella sostuvo su mirada unos segundos. Y entonces preguntó algo que salió directamente desde el corazón. «¿Por qué sigues aquí conmigo?» Marco tardó apenas un instante en responder. Pero cuando habló, lo hizo con absoluta honestidad. «Porque contigo, ya no me siento tan vacío». El corazón de Isabella tembló. Y por primera vez, ya no quiso alejarse. ¿Crees que Marco realmente está enamorándose de Isabella, o solo está intentando llenar su propio vacío? Después de aquella noche en el hospital, algo cambió entre ellos. Ya no eran dos desconocidos chocando por accidente. Ahora existía una conexión. Frágil. Intensa. Peligrosamente real. Y ambos comenzaron a sentir miedo de cuánto necesitaban esa conexión. Durante los días siguientes, Marco empezó a aparecer constantemente en la vida de Isabella. A veces con café. A veces con comida. A veces simplemente para sentarse en silencio junto a ella en el hospital. Nunca intentaba impresionarla. Y eso era precisamente lo que más la impresionaba. Aquella tarde, Isabella salió de la habitación de su madre y encontró a Marco dormido incómodamente en una silla de la sala de espera. La corbata floja. La cabeza inclinada hacia atrás. El cansancio marcado bajo los ojos. Parecía menos un CEO multimillonario, y más un hombre agotado intentando sostenerse de algo. Ella lo observó en silencio. Y entonces ocurrió algo peligroso. Sonrió. Una sonrisa pequeña. Sincera. Suave. Porque empezaba a sentirse feliz cuando él estaba cerca. Y eso significaba que ya estaba cayendo demasiado profundo. Marco abrió los ojos lentamente. ¿Qué hora es? Las 3 de la mañana. Él frunció el ceño. Debía irme hace horas. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Marco tardó apenas un segundo en responder. Porque no quería dejarte sola. Aquellas palabras hicieron que el pecho de Isabella doliera de una forma hermosa. Nadie se quedaba. Nunca. Pero él sí. Y eso empezaba a destruir todas las barreras que ella había construido durante años. Esa madrugada caminaron juntos hacia la cafetería del hospital. Las luces tenues hacían que todo pareciera más íntimo. Más vulnerable.
Marco llevaba las mangas arremangadas. Isabella abrazaba una taza caliente entre las manos. Por primera vez desde que se conocieron, el silencio entre ellos se sintió cómodo. Casi hogar. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo Marco suavemente. Isabella levantó la mirada. Depende. Él sonrió apenas. ¿Quién te rompió así? La pregunta la golpeó más fuerte de lo esperado. Porque nadie había preguntado eso antes. Todos admiraban lo fuerte que parecía. Nadie preguntaba cuánto le había costado convertirse en esa persona. Isabella bajó lentamente la mirada hacia el café. Y Marco supo inmediatamente que acababa de tocar una herida profunda. No tienes que responder. Ella guardó silencio varios segundos. Luego habló tan bajo que casi dolió escucharla. Hace 4 años, iba a casarme. Marco sintió algo tensarse dentro de él. Ella continuó. Se llamaba Andrés. Había tristeza en su voz. Pero peor aún, había vergüenza. Yo lo amaba muchísimo. Marco apretó lentamente la mandíbula. No quería imaginarla enamorada de otro hombre. Y eso lo sorprendió. Porque no tenía derecho a sentir celos. Aún así, lo sentía. Una semana antes de la boda descubrí que me engañaba con alguien más. Silencio. La cafetería parecía demasiado quieta ahora. Y no solo eso, susurró Isabella. También había usado mi nombre para pedir préstamos. Marco levantó la mirada inmediatamente. ¿Qué? Ella soltó una pequeña risa rota. Perdí mis ahorros. Perdí mi apartamento. Perdí todo. El corazón de Marco se endureció de rabia. No contra ella. Contra el hombre que había hecho eso. ¿Y él? Desapareció. Marco observó el dolor escondido detrás de sus ojos. Entonces entendió muchas cosas. La desconfianza. Las paredes. El miedo a recibir ayuda. Isabella no temía enamorarse. Temía volver a destruirse por amor. Ella intentó cambiar el tema rápidamente. Ahora entiendes por qué no creo en cuentos de hadas. Pero Marco no respondió. Porque estaba demasiado ocupado sintiendo algo nuevo. La necesidad de protegerla. No como un héroe. No como un millonario. Como un hombre. Él fue un idiota. Isabella soltó una pequeña sonrisa. No puedes diagnosticar a alguien tan rápido. Sí puedo. Ella rió por primera vez de verdad frente a él. Y aquel sonido golpeó directamente el corazón de Marco. Porque era hermoso. Demasiado hermoso. Y él quería volver a escucharlo una y otra vez. Más tarde esa misma noche, Marco llevó a Isabella a su apartamento para que pudiera descansar unas horas. Ella dudó antes de entrar. El lugar era enorme. Elegante. Silencioso. Pero extrañamente triste. Como si nadie realmente viviera allí. Marco notó cómo ella observaba todo. No muerde. Isabella sonrió apenas. Tu casa parece un museo. Eso no es un cumplido, ¿verdad? No mucho. Marco soltó una risa baja. Y otra vez, ella sintió el corazón descontrolarse. Porque comenzaba a descubrir versiones de Marco que nadie más veía. No el CEO. No el hombre frío de las revistas. Sino alguien cansado de fingir fortaleza todo el tiempo. Mientras Isabella se acomodaba en el sofá, sus ojos se detuvieron en una fotografía sobre una repisa. Marco más joven. Sonriendo. Con una mujer rubia abrazándolo. Algo dentro de Isabella se tensó inmediatamente. ¿Quién es ella? Marco quedó inmóvil apenas vio la fotografía. El ambiente cambió. La calidez desapareció lentamente. Se llamaba Elena. Había dolor real en su voz. Isabella Trago Saliva. ¿La amabas? Marco soltó una risa amarga. Más de lo que debería. Aquella respuesta dolió más de lo que Isabella esperaba. Y eso la asustó. Porque no tenía derecho a sentir dolor por el pasado de un hombre que apenas estaba empezando a conocer. Marco tomó lentamente la fotografía. Sus ojos se oscurecieron. Murió hace 3 años. Silencio. El corazón de Isabella cayó lentamente. Lo siento mucho. Marco permaneció varios segundos sin hablar. Luego finalmente confesó algo que jamás decía en voz alta. La noche que murió, estábamos peleando. Isabella sintió un nudo en el pecho. Marco. Le dije cosas horribles. Su voz empezó a quebrarse apenas. Y después recibió aquella llamada mientras conducía. El aire pareció desaparecer de la habitación. Marco bajó la mirada.
Por primera vez desde que Isabella lo conocía, parecía completamente destruido. Nunca pude perdonarme. Entonces todo tuvo sentido. La soledad, el vacío, la incapacidad de acercarse emocionalmente a alguien. Marco no estaba huyendo del amor. Estaba castigándose por haber sobrevivido. Isabella se acercó lentamente, muy despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera romperlo más. No fue tu culpa. Marco soltó una risa rota. Eso dicen todos. Porque es verdad. Él negó con la cabeza. Las últimas palabras que escuchó de mí fueron crueles. Aquella confesión cayó como vidrio roto entre ambos. Isabella observó el dolor insoportable escondido detrás de sus ojos. Y comprendió algo devastador. Marco llevaba años creyendo que no merecía volver a amar. Por eso se mantenía distante. Por eso nadie lograba quedarse. Porque en el fondo, él mismo se había condenado a vivir solo. Isabella sintió lágrimas subir lentamente. No de tristeza, de comprensión. Entonces hizo algo que ninguno de los dos esperaba. Lo abrazó. Marco se quedó completamente inmóvil. Como si hubiera olvidado cómo recibir cariño sin condiciones. Ella apoyó suavemente la cabeza sobre su pecho. No tienes que seguir castigándote para siempre. Aquellas palabras atravesaron directamente las defensas de Marco. Y algo dentro de él comenzó a romperse lentamente. No de dolor. De alivio. Porque después de años cargando culpa, alguien finalmente veía su herida, y aún así elegía quedarse. Minutos después, seguían sentados muy cerca en el sofá. Demasiado cerca. El ambiente se había vuelto peligrosamente íntimo. Marco observó el rostro cansado de Isabella. La suavidad de sus ojos. La forma en que intentaba sanar a otros incluso estando rota. Y entonces entendió algo aterrador. Ya no sabía cómo alejarse de ella. Isabella. Ella levantó la mirada lentamente. El corazón le latía demasiado rápido. Porque la manera en que Marco la estaba mirando ya no era amistad. Era algo mucho más profundo. Mucho más intenso. Él acercó lentamente una mano a su rostro. Rozó suavemente un mechón de cabello detrás de su oreja. Y el aire entre ambos cambió completamente. Debería detenerme, susurró Marco. Pero no sonaba convencido. Isabella tampoco quería que se detuviera. Y eso era el verdadero problema. Porque ambos estaban empezando a enamorarse justo cuando más miedo tenían de amar otra vez. Marco cerró los ojos apenas un segundo. Luego apoyó suavemente la frente contra la de ella. Y en aquel instante silencioso, los dos comprendieron algo peligroso. Ya era demasiado tarde para fingir que aquello no significaba nada. Después de descubrir el pasado de Marco e Isabella, ¿crees que el amor puede realmente sanar dos corazones rotos? Después de aquella noche en el apartamento de Marco, todo cambió. No hubo confesiones. No hubo promesas. Pero algo invisible comenzó a unirlos de una manera imposible de ignorar. Y ambos lo sabían. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños momentos. Momentos simples. Momentos peligrosos. Marco empezó a recoger a Isabella después del hospital. Ella comenzó a dejar café esperándolo en su oficina. A veces cenaban juntos en silencio. A veces hablaban durante horas sin darse cuenta del tiempo. Y poco a poco, la soledad dejó de sentirse tan pesada para ambos. Aquella tarde, Isabella estaba sentada sobre el enorme escritorio de Marco mientras revisaba documentos médicos. El contraste era casi absurdo. Ella con ropa sencilla. Él con traje oscuro y reloj carísimo. Y aún así, nunca se habían sentido más iguales. Marco la observaba desde el otro lado de la oficina. ¿Sabes algo? ¿Qué? Eres la única persona que se atreve a sentarse sobre mi escritorio. Isabella levantó una ceja. ¿Y vas a despedirme? Primero tendría que contratarte. Ella rió suavemente. Y otra vez, aquel sonido golpeó directo el corazón de Marco. Porque últimamente, su parte favorita del día era hacerla sonreír. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo Isabella. Marco dejó el teléfono sobre la mesa. Depende si es peligroso. Ella sonrió apenas. ¿Siempre fuiste tan serio? Marco soltó una pequeña risa. No. Entonces, ¿qué pasó? Él se quedó pensativo unos segundos. Creo que olvidé cómo sentirme ligero. Aquella respuesta hizo que el corazón de Isabella se encogiera.
Entonces se levantó del escritorio lentamente. Ven conmigo. Marco frunció el ceño. ¿A dónde? Solo ven. 30 minutos después, Marco observaba incrédulo el pequeño parque iluminado frente a él. Niños corriendo. Música callejera. Puestos de comida. Personas normales viviendo vidas normales. Almiroa Isabella. ¿Me trajiste a un parque? Sí. Eres consciente de que manejo compañías multimillonarias, ¿verdad? Perfecto. Entonces deberías poder sobrevivir a un algodón de azúcar. Marco soltó una carcajada inesperada. Real. Fuerte. Libra. Y ambos quedaron sorprendidos por el sonido. Porque probablemente hacía años que él no reía así. Isabella lo observó en silencio. Dios. Se veía hermoso cuando olvidaba el peso del mundo. Minutos después, caminaban entre las luces del parque compartiendo comida callejera. Marco intentó probar algo picante y terminó tosiendo inmediatamente. Isabella empezó a reír sin control. Tu cara. Marco la señaló indignado. Creo que mi lengua acaba de morir. Ella seguía riendo. Y él no pudo apartar la mirada. Porque verla feliz hacía que todo dentro suyo se sintiera más cálido. Más vivo. Ahí está, susurró Marco. Ella dejó de reír lentamente. ¿Qué? Él sostuvo su mirada. Tu sonrisa real. El corazón de Isabella tropezó violentamente. Aquella manera de mirarla, como si fuera algo precioso, la desarmaba completamente. Ella apartó la mirada nerviosamente. No hagas eso. ¿Qué cosa? Mirarme así. Marco se acercó apenas. ¿Así como? La voz de Isabella salió más baja de lo normal. Como si pudieras enamorarte de mí. Silencio. El ruido del parque desapareció alrededor de ambos. Marco dio un paso más cerca. ¿Y si ya me estoy enamorando? Aquellas palabras le robaron el aire. Completamente. Isabella sintió miedo inmediatamente. Porque una parte de ella llevaba días esperando escuchar eso. Y otra parte quería salir corriendo. Marco. No tienes que responder ahora. Su voz era suave. Paciente. Sincera. Y eso hizo todo mucho peor. Porque él no estaba jugando con ella. Él realmente sentía algo. Aquella noche terminaron sentados en el techo del edificio de Marco mirando la ciudad. El viento movía suavemente el cabello de Isabella. Marco no podía dejar de mirarla. Ella abrazaba las rodillas mientras observaba las luces abajo. Cuando era niña, dijo suavemente, pensaba que las ciudades grandes hacían feliz a la gente. Marco sonrió apenas. ¿Y ahora? Ahora creo que solo hacen que la gente se sienta más sola. Él bajó la mirada, porque entendía exactamente lo que quería decir. Isabella lo observó unos segundos. ¿En qué piensas tanto últimamente? Marco tardó en responder. Finalmente habló con honestidad. En lo aterrador que es necesitar a alguien otra vez. Aquella confesión hizo que el pecho de Isabella doliera. Porque ella sentía exactamente lo mismo. Y ambos lo sabían. Marco giró lentamente hacia ella. Antes de ti, no quería volver a sentir nada. Isabella tragó saliva. Marco. Y ahora despierto pensando en ti. Su corazón empezó a latir demasiado rápido. Pienso en si comiste. Si dormiste. Si estás cansada. Si estás triste. Cada palabra derribaba una pared más dentro de ella. Eso no debería pasarme. Isabella sintió lágrimas subir lentamente. Porque nadie la había amado de esa forma antes. Con atención. Con cuidado. Con presencia. Me asustas, susurró ella. Marco la observó con tristeza suave. Tú también me asustas a mí. Aquello los hizo sonreír apenas. Y por primera vez, el miedo no los alejó. Los acercó más. El teléfono de Isabella sonó de repente. Ella respondió inmediatamente. ¿Mamá? La voz débil de su madre apareció al otro lado. ¿Estás feliz, mi amor? La pregunta la tomó completamente desprevenida. Isabella miró a Marco. Él la observaba en silencio. Esperando. Ella sintió algo cálido expandirse lentamente dentro de su pecho. Algo que había olvidado. Esperanza. Creo que sí, mamá. Marco bajó la mirada inmediatamente al escuchar eso. Porque aquellas 4 palabras lo afectaron demasiado. Creo que sí. Y de pronto comprendió algo. No quería ser solo un momento bonito en la vida de Isabella.
Quería quedarse. De verdad. Más tarde, mientras Isabella dormía apoyada sobre su hombro en el sofá del ático, Marco acarició suavemente su cabello. Ella parecía tranquila, segura, y aquella imagen despertó algo feroz dentro de él. La necesidad de proteger esa paz. Aunque no supiera cómo. Aunque tuviera miedo de destruirla. Marco observó el anillo antiguo que Isabella llevaba colgado en una cadena alrededor del cuello. ¿Todavía lo conservas?, preguntó suavemente. Ella abrió los ojos lentamente. Bajó la mirada hacia el anillo. Me recuerda lo que prometí nunca volver a permitir. ¿Qué cosa? Isabella lo miró fijamente. Entregarle mi corazón a alguien que pueda romperlo. Aquellas palabras golpearon directo al pecho de Marco. Porque él también tenía miedo. Miedo de amar. Miedo de perder. Miedo de volver a destruir a alguien. Sin embargo, cuando Isabella apoyó suavemente la cabeza sobre su pecho otra vez, Marco comprendió que ya no quería vivir huyendo del amor. Aunque fuera aterrador. Porque por primera vez en años, sentía que estaba empezando a vivir de verdad. El ambiente entre ellos se volvió más silencioso. Más íntimo. Marco levantó lentamente la mano hacia su rostro. Rozó suavemente su mejilla. Isabella cerró los ojos apenas un segundo. Y entonces ambos dejaron de fingir. Marco acercó lentamente sus labios a los de ella. Sin prisa. Sin presión. Como si estuviera preguntando permiso incluso en silencio. Isabella sintió el corazón descontrolarse. Porque aquel beso significaba mucho más que deseo. Significaba confianza. Vulnerabilidad. La posibilidad de volver a amar. Y cuando finalmente sus labios se encontraron, todo dentro de ambos tembló. Suave. Profundo. Real. Marco apoyó la frente contra la de ella al separarse apenas. Respirando agitado. Dios. Isabella. Ella sonrió nerviosamente entre lágrimas pequeñas. Creo que ya es demasiado tarde para nosotros. Marco soltó una risa baja. Y por primera vez en muchísimo tiempo, el futuro dejó de parecerle vacío. ¿Crees que Marco e Isabella finalmente encontraron el amor verdadero, o el pasado todavía puede destruirlos? Durante algunos días, Isabella permitió que la felicidad entrara lentamente en su vida. Y eso fue exactamente lo que volvió todo tan peligroso. Porque cuando alguien ha sufrido demasiado, la felicidad no se siente segura. Se siente temporal. Marco empezó a cambiar sin darse cuenta. Sonreía más. Dormía mejor. Incluso los empleados de la empresa comenzaron a notarlo. Da miedo verte feliz, bromeó Daniel una mañana. Marco levantó apenas una ceja. ¿Estoy feliz? Estás mirando el teléfono otra vez. Marco bajó la mirada inmediatamente. Mensaje de Isabella. Tu café horrible ya está frío. Él sonrió involuntariamente. Daniel soltó una pequeña carcajada. Sí, definitivamente estás perdido. Y quizá tenía razón. Porque Marco ya no imaginaba los días sin ella. Aquella tarde, Isabella estaba en la cafetería ayudando a Camila cuando un automóvil negro elegante se estacionó frente al local. Una mujer salió lentamente. Alta. Perfectamente vestida. Hermosa de una manera intimidante. Camila silbó bajito. Definitivamente esa mujer no viene por café barato. Isabella sintió algo extraño en el pecho incluso antes de que la desconocida hablara. ¿Tú eres Isabella? Su tono era amable. Demasiado amable. Sí. La mujer sonrió apenas. Soy Valentina. El nombre no significó nada al principio. Hasta que ella agregó. La prometida de Marco. El mundo de Isabella se detuvo. Completamente. El aire desapareció de sus pulmones. ¿Qué? Valentina inclinó ligeramente la cabeza. Supongo que él todavía no te lo dijo. Isabella sintió el corazón cayendo lentamente al vacío. No. 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 Eso no podía ser verdad. Debe haber un error. Valentina sacó tranquilamente una fotografía del bolso. Marco. Ella. Una gala elegante. Sonriendo frente a cámaras. La fecha era reciente. Muy reciente. Isabella dejó de respirar. Valentina observó su reacción con una tristeza extraña. Como si incluso ella estuviera cansada de aquella situación. Escucha, no vine a pelear contigo. Entonces, ¿por qué viniste? Porque conozco a Marco.
Aquellas palabras dolieron más de lo esperado. Valentina se acercó apenas. Él se apega a las personas cuando se siente vacío. Pero después se aleja. Isabella sintió náuseas. No quería escuchar aquello. Pero tampoco podía ignorarlo. No sabes nada sobre nosotros. Valentina la observó largamente. ¿Te dijo que íbamos a anunciar nuestro compromiso oficialmente en 2 semanas? Silencio. Brutal silencio. ¿Por qué no? Marco jamás había mencionado nada. Y de repente, todo el miedo de Isabella regresó al mismo tiempo. Los hombres ricos. Las mentiras. Las promesas hermosas que terminaban destruyéndola. Otra vez. Aquella noche, Marco llegó al apartamento de Isabella con comida y flores. Sonriendo. Feliz. Completamente ajeno al desastre que estaba a punto de encontrar. Ella abrió la puerta lentamente. Los ojos rojos. El rostro roto. La sonrisa de Marco desapareció inmediatamente. ¿Qué pasó? Isabella sostuvo la fotografía con manos temblorosas. ¿Quién es Valentina? El silencio golpeó la habitación. Marco cerró los ojos apenas un segundo. Maldición. Isabella, escucha. ¿Tu prometida? La voz se le quebró completamente. ¿Tu prometida, Marco? No es lo que piensas. Ella soltó una risa rota. Dios mío, realmente volvía a hacerlo. Marco intentó acercarse, pero ella retrocedió inmediatamente. Exactamente igual que aquella primera noche bajo la lluvia. Solo que esta vez había dolor verdadero entre ellos. No me toques. Aquello le atravesó el pecho. Te juro que iba a hablar contigo. ¿Cuándo? ¿Después de jugar conmigo un poco más? Marco endureció la mandíbula. Nunca jugué contigo. Entonces explícame por qué tu prometida aparece en revistas contigo. Él pasó una mano desesperada por su rostro. Es un acuerdo familiar. Isabella lo miró incrédula. ¿Crees que eso lo hace mejor? No amo a Valentina. Pero si estabas dispuesto a casarte con ella. La habitación entera parecía derrumbarse alrededor de ambos. Marco intentó acercarse otra vez. Isabella Moraine. No. Lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Te abrí mi corazón, y me ocultaste algo así. Aquello destruyó algo dentro de Marco. Porque sabía que ella tenía razón. Él había esperado demasiado. Había tenido miedo de perderla. Y en ese miedo, terminó lastimándola exactamente como juró no hacerlo. Tenía pensado cancelar todo. ¿Y esperabas que simplemente confiara en eso? Silencio. ¿Por qué no? No podía pedirle eso a una mujer que ya había sido traicionada antes. Marco sintió el pánico subir por primera vez en años. Pánico real. Porque Isabella estaba alejándose emocionalmente de él. Y él no sabía cómo detenerlo. Te amo. Las palabras se escaparon abruptamente. Crudas. Desesperadas. Verdaderas. Isabella dejó de respirar. Marco dio un paso hacia ella. Los ojos llenos de algo que rara vez mostraba, miedo. Te amo, Isabella. Pero ella comenzó a llorar más fuerte. Porque una parte de ella quería creerle. Y eso era exactamente lo que más miedo le daba. No hagas esto. Es la verdad. La verdad habría sido decirme todo desde el principio. Marco se quedó en silencio. Destruido. Porque otra vez, su incapacidad de enfrentar las cosas había terminado dañando a alguien que amaba. Exactamente igual que antes. Exactamente igual que Elena. Tal vez Valentina tenía razón, susurró Isabella entre lágrimas. Tal vez solo me necesitabas porque estabas vacío. Aquella frase golpeó a Marco como un disparo. No digas eso. ¿Por qué no? Ni siquiera sé qué parte de todo esto fue real. Marco sintió algo romperse violentamente dentro suyo. Porque absolutamente todo con Isabella había sido real. Más real que cualquier cosa que hubiera sentido en años. Pero ahora ella lo miraba como si fuera otro hombre dispuesto a destruirla. Y quizás se lo merecía. Lo que siento por ti es real, dijo con voz quebrada. Isabella negó lentamente con la cabeza. No puedo pasar por esto otra vez. Marco sintió un vacío brutal abrirse en el pecho. La misma sensación que tuvo el día que perdió a Elena. La sensación de llegar demasiado tarde. Entonces Isabella dijo las palabras que terminaron de destruirlo. Necesito que te vayas. Silencio absoluto. Marco permaneció inmóvil varios segundos.
como si no pudiera procesarlo. Finalmente asintió apenas. Dolorosamente. Está bien. La voz le salió rota. Y eso casi hizo que Isabella corriera a abrazarlo. Casi. Pero el miedo fue más fuerte. Marco caminó lentamente hacia la puerta. Y antes de salir, giró apenas el rostro. Los ojos llenos de dolor verdadero. Tú dijiste una vez que las personas como tú no sobreviven enamorándose de hombres como yo. Isabella sintió lágrimas nuevas caer. Marco bajó la mirada. Creo que ahora entiendo por qué. Y entonces se fue. Cuando la puerta se cerró, Isabella cayó al suelo llorando. Porque perderlo dolía muchísimo más de lo que imaginó. Y eso solo podía significar una cosa. Realmente lo amaba. Mientras tanto, Marco manejó durante horas sin dirección. La lluvia golpeaba el parabrisas exactamente igual que la primera noche que vio a Isabella. Pero ahora todo era distinto. Porque esta vez, sí tenía algo que perder. Finalmente detuvo el auto frente al mar. Solo. Otra vez. Y por primera vez en años. Marco de Luca lloró. No por Elena. No por su padre. No por la presión de su apellido. Lloró por Isabella. Porque había encontrado amor cuando menos lo esperaba. Y quizá acababa de destruirlo para siempre. ¿Crees que Isabella hizo lo correcto al alejarse de Marco? ¿O el verdadero amor merece una segunda oportunidad? El silencio después de la tormenta no siempre trae paz. A veces, solo trae el peso de todo lo que se rompió. Isabella no salió de su apartamento en 2 días. No respondió llamadas. No abrió mensajes. No comió casi nada. Solo se sentaba frente a la ventana mirando la ciudad como si ya no perteneciera a ella. El café de Marco seguía en la mesa. Frío. Intacto. Como un recordatorio cruel de algo que había sido hermoso, pero demasiado frágil para sobrevivir. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. Marco. Sus ojos llenos de dolor cuando dijo te amo. Su voz quebrada. Su forma de irse sin luchar más. Y eso era lo que más dolía. Porque él sí la había amado. Eso era lo peor. En otro extremo de la ciudad, Marco no dormía. No comía. No trabajaba. Solo existía en un estado de vacío constante. Su oficina permanecía oscura, con las luces de la ciudad filtrándose por los ventanales gigantes. Daniel entró lentamente. Señor, los inversionistas están esperando respuestas. Marco no levantó la mirada. Cancela todo. No puedes cancelar todo por una mujer. Aquella frase lo hizo reaccionar de inmediato. Marco levantó la mirada lentamente. Fría. Peligrosa. No es una mujer, Daniel. Silencio. Daniel comprendió inmediatamente. Es ella. Marco volvió a mirar la ciudad. La única persona que me hizo sentir algo real en años, se fue. Su voz sonó más baja. Más rota. Y no la detuve. Daniel suspiró. Porque tienes miedo. Marco apretó los puños. No. Sí lo tienes. Silencio. Porque Daniel tenía razón. Marco no tenía miedo de perder dinero. Ni poder. Ni estatus. Tenía miedo de volver a perder a alguien que amaba. Otra vez. Esa misma noche, Isabella finalmente tomó su teléfono. Sus manos temblaban. Había 5 llamadas de Marco. 17 mensajes. Y el último era de apenas 1 hora atrás. Por favor. Solo escúchame. Isabella cerró los ojos con fuerza. Su corazón dolía. Porque quería responder. Pero el miedo era más fuerte. Entonces otro mensaje llegó. Marco. No te estoy pidiendo que me perdones. Solo quiero que escuches la verdad. Isabella se quedó inmóvil. La verdad. Aquella palabra la golpeó. Porque parte de ella, aún quería creerle. Pero otra parte estaba cansada de ser lastimada por verdades incompletas. Al mismo tiempo, Marco estaba frente a la oficina de Valentina. Había tomado una decisión. Entró sin tocar. Valentina levantó la mirada con calma. Sabía que vendrías. Marco no perdió tiempo. Explícame lo que hiciste. Ella suspiró. No hice nada. Apareciste en su vida. Porque tú nunca le dijiste la verdad. Silencio. Marco apretó la mandíbula. No tenías derecho. Valentina lo observó con tristeza. Nunca te pedí que te enamoraras de ella. Aquello golpeó fuerte.
Esto no es un juego. Para ti tampoco lo era conmigo, pero aceptaste el compromiso. Marco se quedó en silencio. Porque era cierto. Había aceptado ese compromiso como parte de su prisión familiar. Sin amor. Sin intención. Sin esperanza. Y luego apareció Isabella. Y todo cambió. Valentina cruzó los brazos. Ella te vio como todos te ven ahora, un hombre con dinero que no sabe elegir entre dos vidas. Marco levantó la voz por primera vez. Yo ya te dije que no te amo. Valentina no se inmutó. Pero nunca lo dijiste públicamente. Silencio. El más peligroso de todos. Porque la verdad estaba allí. Marco nunca había tenido el valor de romper ese acuerdo completamente. Y eso había destruido a Isabella. Cuando Marco salió de la oficina de Valentina, no fue a su casa. Fue directo al apartamento de Isabella. La lluvia comenzaba a caer otra vez. Como si el destino insistiera en repetir la misma historia. Marco subió las escaleras sin esperar el ascensor. Cada paso pesaba más que el anterior. Cuando llegó a la puerta, dudó. Por primera vez en mucho tiempo. Tuvo miedo real de lo que iba a perder. Respiró hondo. Y tocó. Isabella abrió la puerta lentamente. Sus ojos se encontraron inmediatamente. Y el mundo se detuvo otra vez. Ambos estaban cansados. Rotos. Vivos. Demasiado vivos. Marco. Su voz salió débil. Él la observó como si hubiera estado buscándola toda su vida. No me fui porque no te amara. Silencio. Isabella tragó saliva. Me fui porque me dolía confiar en ti. Marco dio un paso adelante. Lo sé. Ella negó con la cabeza. No sabes lo que se siente, volver a creer y luego caer otra vez. Marco bajó la mirada. Sí lo sé. Aquello la hizo detenerse. Él levantó la mirada lentamente. Perdí a alguien por no decir la verdad a tiempo. Isabella sintió el corazón tensarse. Marco continuó. Y desde entonces, me prometí no volver a acercarme demasiado a nadie. Silencio. Pero contigo rompí esa promesa sin darme cuenta. Isabella sintió lágrimas subir otra vez. Marco, me ocultaste algo enorme. Lo sé. Su voz estaba quebrada. Y lo siento. Pausa. Un silencio profundo. El tipo de silencio que solo existe cuando dos personas están a punto de decidir algo irreversible. Marco dio otro paso más cerca. Pero lo que siento por ti no tiene nada que ver con Valentina. Isabella cerró los ojos un segundo. Porque quería creerle. Demasiado. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Marco bajó la mirada. Porque tenía miedo de perderte antes de que me dieras la oportunidad de explicarlo. Aquella honestidad la golpeó profundamente. Porque era exactamente lo que ella también sentía. Miedo. Isabella respiró temblorosamente. No sé si puedo volver a confiar. Marco la miró con una vulnerabilidad absoluta. No te estoy pidiendo confianza perfecta. Silencio. Solo una oportunidad para demostrarte que soy diferente contigo. El corazón de Isabella latía demasiado rápido. Demasiado fuerte. Porque había una verdad dolorosa. Aún lo amaba. Incluso después de todo. Marco levantó lentamente la mano, pero no la tocó. Esperó. Respetando su espacio. Respetando su decisión. Y eso fue lo que la rompió. Porque nunca nadie la había amado de esa forma antes. Con paciencia. Con respeto. Con miedo de perderla, pero sin forzarla. Isabella abrió los ojos lentamente. Si te dejo entrar otra vez, me puedes destruir. Marco tragó saliva. O puedo quedarme contigo para siempre. Silencio. Largo. Profundo. El tipo de silencio donde nacen las decisiones que cambian vidas. Isabella lo miró. Marco la miró. Y ambos supieron que estaban frente al punto más importante de sus vidas. Elegir. Pride o amor. Miedo o verdad. Huida o permanencia. Isabella dio un paso hacia atrás. Marco cerró los ojos. Como si ya entendiera la respuesta. Pero entonces, ella no cerró la puerta. Solo se quedó ahí. Temblando. Llorando. Amando. Si estuvieras en el lugar de Isabella ahora mismo, ¿darías una última oportunidad al amor o te protegerías de volver a sufrir? La puerta seguía entreabierta. Ni cerrada. Ni abierta del todo. Como si el destino mismo estuviera conteniendo la respiración.
Isabella estaba de pie frente a Marco, temblando. No de frío, sino de todo lo que estaba sintiendo al mismo tiempo. Amor, miedo, dolor, esperanza, y la peor parte, deseo de quedarse. Marco no se movía. Por primera vez en su vida, no estaba intentando controlar nada. Ni la empresa, ni la situación, ni el resultado. Solo la estaba mirando a ella. Como si fuera lo único real en un mundo que siempre había sido falso. No voy a presionarte, dijo suavemente. Isabella bajó la mirada. Sus manos temblaban. Eso es lo que más me asusta. Marco frunció el ceño ligeramente. ¿Qué cosa? Ella levantó los ojos lentamente. ¿Qué esta vez? No estás intentando obligarme a quedarme. Silencio. Marco la observó. Y entendió. Porque siempre había tenido poder. Siempre había tenido control. Pero con ella, no tenía nada. Solo sentimientos. Reales. Peligrosos. Hermosos. Isabella dio un paso hacia atrás otra vez. Luego otro. Marco sintió algo romperse dentro suyo. Pero no la detuvo. No podía. Ella respiró profundamente. Marco. Él levantó la mirada inmediatamente. Si entro otra vez en esto contigo. Pausa. Su voz se quebró. No será fácil para mí. Marco asintió lentamente. Lo sé. Y voy a tener miedo. Yo también. Silencio. La lluvia empezó a caer suavemente afuera. Como si el mundo entero estuviera escuchando. Isabella apretó los ojos un segundo. ¿Y si me mientes otra vez? Marco dio un paso muy lento hacia ella. Cauteloso. Respetando su espacio. No lo haré. Ella lo miró directamente. No me prometas cosas imposibles. Marco tragó saliva. Y por primera vez no intentó sonar perfecto. Entonces no te prometo perfección. Pausa. Te prometo verdad. Aquellas palabras golpearon fuerte. Porque no era lo que ella esperaba. No era un cuento de hadas. Era algo más real. Isabella sintió lágrimas caer otra vez. Pero esta vez no eran solo dolor. También eran alivio. Porque estaba cansada de huir. Cansada de perder lo único que la hacía sentir viva. Marco extendió lentamente su mano. No para tomarla. Solo, ofreciéndola. Esperando. Respetando. No tienes que decidir ahora, dijo suavemente. Solo, no cierres la puerta. Isabella miró su mano. Luego su rostro. Y por primera vez en mucho tiempo. No vio peligro. Vio a un hombre que estaba igual de asustado que ella. Isabella respiró profundamente. Y dio un paso hacia él. Marco cerró los ojos un segundo. Como si no pudiera creerlo. Ella tomó su mano. Temblando. Pero firme. Y en ese instante, algo dentro de ambos se rompió. Pero no de dolor. De miedo. Marco la acercó lentamente. Muy lentamente. Como si cada movimiento fuera una pregunta. Isabella no se alejó. Entonces él la abrazó. Fuerte. Profundo. Real. Isabella cerró los ojos y finalmente dejó salir todo lo que había estado guardando. Lágrimas. Miedo. Dolor. Pero esta vez, no estaba sola. Marco la sostuvo como si el mundo entero dependiera de ese momento. Y quizá lo hacía. Después de unos minutos, se separaron apenas. Sus frentes juntas. Respirando el mismo aire. ¿Esto significa que, te quedas? Susurró Marco. Isabella sonrió entre lágrimas. Significa que lo intentamos. El corazón de Marco se detuvo. Porque era más de lo que había esperado. Más de lo que creía merecer. Y aún así, era suficiente. Marco apoyó suavemente su frente contra la de ella. No voy a fallarte. Isabella lo miró. Esta vez sin huir. Entonces no me des razones para irme. Marco soltó una pequeña risa rota. Eso sí puedo hacerlo. Y por primera vez, ambos rieron juntos. De verdad. Sin dolor. Sin miedo inmediato. Solo dos personas heridas, encontrando un nuevo comienzo. Meses después, el hospital ya no era solo un lugar de dolor para Isabella. Su madre estaba mejorando lentamente. La cafetería ya no estaba en riesgo. Y su vida, ya no era una lucha constante. Porque Marco estaba allí. No como salvación, sino como compañía. Una tarde,
Isabella caminaba con Marco por la ciudad. Sin prisas. Sin miedo. Él tomó su mano naturalmente. Ella no la soltó. ¿Sabes algo? Dijo Marco. ¿Qué? Antes pensaba que el amor era perder el control. Isabella lo miró. ¿Y ahora? Marco apretó suavemente su mano. Ahora sé que es encontrar a alguien por quien vale la pena perderlo. Isabella sonrió. Y se detuvo. Marco también. Ella lo miró directamente. Te elegí, pero esto no significa que ya no me puedas perder. Marco asintió lentamente. Lo sé. Pausa. Y por eso voy a cuidarlo todos los días. Silencio. Luego Isabella lo besó. Suave. Real. No perfecto. Pero verdadero. La cámara imaginaria se aleja. Dos personas caminando juntas. Sin promesas imposibles. Sin finales perfectos. Solo amor real. Construido. Elegido. Sostenido. ¿Crees que Marco e Isabella lograron el amor verdadero después de todo? ¿O el amor siempre es una elección diaria? Corazón roto, burbuja de diálogo, déjalo en los comentarios. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.